Hoy hablamos sobre la cura para la resaca y el que no haya vivido una diciendo que no bebe más nunca, pues que tire la primera piedra. Bienvenidos al podcast Detrás del Bar, donde aprenderás todo lo relacionado al mundo de la coctelería y el mundo de alimentos y bebidas. Este episodio, igual que todos los anteriores, se van a estar grabando en vivo por Twitch y por la plataforma de Stereo, así que le damos gracias a quienes ya nos están acompañando desde ambas plataformas. Si te gustaría participar directamente con nosotros, lo puedes hacer en vivo desde Twitch o desde Stereo, cualquiera de las dos plataformas que tú prefieras. Les pido disculpas porque el día de ayer no pudimos grabar por algunos inconvenientes, pero ya estamos acá nuevamente. Antes de iniciar, les quiero dejar un pequeño disclaimer, y es que el motivo de este episodio no es motivar a las personas al consumo de alcohol o incluso al abuso, ¿okay? Los tips que vamos a dar acá no es para acostumbrar a las personas a que tengan muchas resacas seguidas, ¿okay? Algunos detalles a tener en cuenta antes de hablar sobre cómo lidiar con una resaca son unos detalles importantes antes de iniciar con esta información. Es que la información que les voy a dar el día de hoy son producto de investigaciones científicas probadas, ¿okay? Otro punto importante es que tú debes saber cuál es el motivo por el que vas a beber, cuál es el motivo por el que tú quieres tomar alguna bebida. ¿Es disfrutar? ¿Es distraerte? ¿Es emborracharte? ¿Cuál es la intención que tú tienes en verdad? Otro punto importante es: no hay una cura milagrosa, ya que a cada cuerpo le afecta de manera diferente el consumo de alcohol. ¿De qué factores va a depender antes de que demos esos tips necesarios? Les voy a dar por lo menos 8 factores que van a afectar directamente cómo caiga en tu cuerpo el alcohol. Lo primero es el sexo de la persona. Sí, no soy machista, pero está comprobado por estudios científicos que la mayoría de los hombres tienen mayor tolerancia al consumo de alcohol, aunque no siempre pasa. Conozco algunas mujeres que beben más que uno a veces. El tamaño y su contextura también afecta la cantidad de masa corporal de la persona y la grasa, y esto es porque en los músculos hay más agua que en la grasa corporal. Otro detalle importante es que el alcohol es un diurético, así que cuando nosotros bebemos, lo que estamos haciendo es deshidratándonos o perdiendo líquido. También es importante analizar o tener en cuenta la frecuencia con la que bebemos, ¿okay? Y esto estamos hablando tanto si es varias veces a la semana o incluso al momento que tú estés bebiendo, qué tan seguido estás consumiendo el alcohol. Se cree por medio de algunos estudios también que el hígado descompone o deshace aproximadamente 10 mililitros de alcohol por hora. Entonces este es un proceso un poco lento. También va a afectar algunos factores biológicos o genéticos, incluso la dieta. Entonces son factores importantes a tener en cuenta. También otro factor es que el tipo de bebida que consumas también va a afectar tu cuerpo. Okay. Existen algunas bebidas que tienen más congéneres. Generalmente son esas bebidas que son bebidas alcohólicas de tonalidad oscura, como por ejemplo un ron, por ejemplo un whisky. Ese tipo de bebidas, durante el proceso de su creación, durante el proceso de su fabricación, más específicamente durante el proceso de fermentación, se le agregan estos congéneres, que son los que le ayudan también a dar un poco ese color a la bebida. Y estos congéneres son los que afectan directamente o ayudan a que haya una resaca más fuerte en el cuerpo. Algunas de las bebidas que no tienen este tipo de congéneres son el vodka y la ginebra. Sin embargo, esto no quiere decir que si bebes más vodka y ginebra no vas a tener resaca. Simplemente los congéneres ayudan a que haya más resaca, ¿okay? Y por último, el número 8, algunos estudios han demostrado que la cantidad de agua que haya en el cuerpo de la persona va a determinar qué tan rápido puede embriagarse. Vamos entonces con los menjurjes, las pócimas o esos trucos de la abuela para lidiar con la resaca. Aunque suene lógico, la mejor manera de evitar una resaca es beber muy poco o simplemente no beber. Como un segundo punto, beber agua
antes, durante y después de este proceso de ingesta de bebidas alcohólicas. Seguimos hablando de algunos detalles para antes de ir a beber. Es importante ir con el estómago lleno, ¿okay? Si vamos a beber con el estómago vacío, esto hace que el cuerpo absorba más rápidamente el alcohol y por lo tanto vamos a sentir los estragos o vamos a embriagarnos más rápidamente, ¿okay? Ya hablando un poco acerca de después, de la noche después de beber, es importante recuperar los electrolitos como potasio y sodio, por eso es que algunas personas acostumbran consumir bananas o algunas frutas que lo van a ayudar a ir subiendo estos valores. Es importante desayunar, aunque a veces podamos tener náuseas o algo diferente, es importante que desayunemos. Durante el proceso de descomposición del alcohol, nuestro cuerpo sufre una caída en los niveles de azúcar, por lo tanto se recomienda algunas comidas recomendables, son proteínas, carbohidratos, grasas saludables y algunas vitaminas que nos pueden ayudar a salir rápido de este estado. También algunas personas acostumbran el consumir antiinflamatorios, algunos calmantes antiinflamatorios. Esto puede ayudar a disminuir un poco la inflamación natural que sufre el cuerpo al momento de consumir alcohol. Los antiácidos, algunas personas también acostumbran a consumir antiácidos por el tema de que sienten molestia estomacal o sienten muchas náuseas. El antiácido también puede ayudar a esto. Y aquí hago un nuevo disclaimer: no se recomienda abusar de los medicamentos y mucho menos consumirlos con el estómago vacío, ¿okay? Recuerden que, como les mencioné antes, no hay una cura mágica, entonces evita consumir demasiadas medicinas, ¿okay? Demasiadas pastillas. Otra cosa que debes evitar sí o sí es el consumo de acetaminofén. ¿Por qué? Porque tanto el acetaminofén como el alcohol el que los va a procesar como tal es el hígado. Entonces, si ya de por sí nuestro hígado está golpeado, está trabajando mucho, le vamos a dar también más trabajo al consumir acetaminofén. También se recomienda consumir alimentos antioxidantes como algunas frutas, llámese bayas, cerezas, uvas, también las zanahorias, espinacas, jengibre, chocolate amargo, nueces. Incluso el té verde y el té negro son unos buenos antioxidantes. Aprovechamos de sacar un mito que pasa mucho, que es muy común en las personas: el consumo de café. No se recomienda consumir café, aunque yo personalmente soy una persona que cuando el café me alivia un poco el dolor de cabeza. Sin embargo, no se recomienda el consumo de café en resaca, porque esto lo que hace es ayudarte a deshidratar un poco más. Entonces no se recomienda el consumo de café. Es importante, aunque cueste, dormir bien, tratar en la medida de lo posible de descansar en la noche para que el cuerpo se recupere. También un buen baño, preferiblemente con agua tibia, va a ayudar a que sudes todas las toxinas que tienes en el cuerpo. Y si estás en Las Vegas, te recomiendo el autobús / clínica que se llama Hanover Heaven. Sí, al estilo película, es un autobús que va pasando por las discotecas, va pasando por los bares, en el que te colocan un tratamiento intravenoso con todo lo que necesitas para superar ese hangover, esa resaca. Te colocan vitaminas, antiinflamatorios, antioxidantes, y en un tiempo de 10 a 30 minutos ya te vas a poder sentir bien. Ellos hacen una pequeña aclaratoria: generalmente en personas entre 20 y 30 años son los que resuelven, los que tienen respuesta más rápida a ese tratamiento. Si te gustaría andar un poco más sobre estos estudios y sobre los efectos que tiene el alcohol en el cuerpo, te invito a ver un documental en Netflix que se llama La verdad acerca del alcohol. Allí se habla un poco acerca de todo lo que tiene que ver con los efectos que tiene varios tipos de alcoholes en el cuerpo y cómo atender o cómo tratar un poco mejor la resaca. Para cerrar, en resumen, desde acá desde Speakeasy te invitamos a unirte a la tendencia del bajo consumo de alcohol, en el que los cócteles y mezclas se les ha reducido su porcentaje alcohólico. También te invitamos a consumir agua al menos cada 2 o 3 tragos, o sea, cada 2 o 3 bebidas que consumas se recomienda por lo menos consumir un vaso de agua, y evitar mantener tu bebida en la mano cuando estés disfrutando, porque eso te obliga o te motiva a estar
bebiendo más rápido, más seguido. Si te gustaría que hagamos un episodio hablando sobre el consumo responsable, el cálculo de alcohol de una bebida u otros tips sobre esto, recuerda que puedes dejarlo en los comentarios. Y como siempre, me gustaría saber si tú usas alguna otra técnica para atender la resaca o para calmar la resaca. Nos encantaría conocerla en los comentarios o en nuestras redes sociales. Si te gusta lo que estás viendo y escuchando, por favor déjanos un like o un comentario y por supuesto compártelo con quien le pueda interesar y quien pueda curar su resaca el día de mañana. Nos escuchamos en un próximo episodio.